Día a día consumimos energía de diversas formas, pero pocas veces nos ponemos a pensar de dónde proviene esta energía. Por eso en Materia Gris nos vinimos hasta Guanacaste, concretamente hacia la zona de Bagaces, para conocer las opciones de energía limpias que se están desarrollando en esta zona y a la vez analizar la viabilidad que tendrían estas energías para satisfacer la demanda de consumo en las próximas décadas. Por eso los invitamos a quedarse con nosotros y acompañarnos en este reportaje especial dedicado a las energías limpias en Costa Rica y su perspectiva futura. Costa Rica aumenta su consumo energético aproximadamente un 6% cada año. Cocinamos con electricidad, usamos más y nuevos dispositivos tecnológicos que dependen de la electricidad para su funcionamiento. Dependemos de las energías para el desarrollo de las operaciones diarias. Costa Rica tiene una matriz energética basada en la energía generada por agua, porque es el recurso más abundante. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha desarrollado capacidad de generación de otras fuentes limpias fundamentalmente. La geotermia, la eólica, la biomasa, ahora la energía solar, es muy importante porque inyecta al sistema y no dependemos de una sola fuente. Y lo lógico sería que el país pudiera hacer uso de lo que son sus recursos propios como el hidro y como el geotérmico. Si no puedes utilizar eso para evitar racionar en el sistema, tienes que buscar otras alternativas y la única alternativa real, confiable para poder solucionar este problema es la generación térmica. La generación térmica se está utilizando para que los embalses de los proyectos hidroeléctricos se recuperen nivel para que puedan tener, digamos, se pueda tener en el verano próximo energía hidroeléctrica para ser generada. La energía térmica es la producida con combustible. Y que es una de las soluciones más rápidas, son proyectos más fáciles de construir más rápido, ¿verdad? Pero tienen el problema de que son muy caras en costo y además contaminan. Para lo que es la parte hidroeléctrica definitivamente no. La disminución de las lluvias está repercutiendo de una forma negativa, ¿no? Los ríos tienen menos agua y por lo tanto la posibilidad de que las plantas trabajen a plena carga se ve seriamente afectada, ¿no? Y si esta situación perdura, pues gradualmente esta falta de lluvias irá agravando cada vez más lo que es la generación hidroeléctrica. ¿Hasta qué límite es difícil decirlo, ¿no? Este ha sido un año particularmente seco, ¿verdad? Lo que nos está pasando es que necesitamos ese combustible que nos está haciendo falta en nuestros proyectos hidroeléctricos, que es el agua, ¿verdad? Y porque la mayor parte de los proyectos hidroeléctricos son a filo de agua. Y lo que ha pasado actualmente es que por los efectos del cambio climático también tenemos lluvias muy fuertes en periodos muy cortos de tiempo. Al tener esa situación, lo que tenemos es que pues no tenemos esos inviernos que habían hace muchos años, donde usted tenía pues un flujo constante de agua y bastante grande para que las de filo de agua estuvieran supliendo la demanda de generación. Entonces hay que compensarlo con otras fuentes y eso es las fuentes de respaldo como es termoeléctrico, ¿verdad? Las cifras tienden a ser siempre progresivas y en aumento. Un país como el nuestro es evidente que está impulsando fuertemente su desarrollo en muy diferentes zonas del país, la población aumenta, todo es una creciente demanda de energía. Hoy casi la totalidad, 99.3% del territorio ocupado por ciudadanos costarricenses está servido por energía eléctrica. La electricidad no se desarrolla simplemente porque a unos cuantos les da la gana, sino que es para contribuir al desarrollo del país. Ahí habría que determinar si queremos bajar el crecimiento, si queremos apagar luces, si queremos llevar estas cosas, y ahí tiene que hacerse un balance entre qué es lo que quiere la sociedad y cuál va a ser el crecimiento que sea aceptable a través de los años. Yo he trabajado prácticamente toda mi vida en desarrollo, pero una cosa es mejoramiento de vida, desarrollo, y otra es despilfarro de recursos, ¿no? El mundo no puede pretender vivir en la misma forma que viven los norteamericanos, los gringos, digamos, sino que porque los recursos del mundo no alcanzan. O sea, el consumo per cápita de los Estados Unidos es tan grande y ahora China pretende llegar a tener un nivel de consumo similar, porque esa es la visión que hay. Eso debemos de convencernos que no puede darse.
Lo que debemos llegar es a un equilibrio que permita mejorar el nivel de vida. El país tiene que crecer, porque la población está creciendo. ¿De dónde provendrá la energía para dar abasto a ese consumo creciente? ¿Qué alternativas reales de energías limpias tiene el país? ¿Está preparado Costa Rica para atender la demanda energética? Recientemente se puso en funcionamiento el proyecto solar en Fortuna de Bagaces, financiado por el gobierno de Japón, lo cual convierte a la zona cercana al volcán Miravalles en un corredor generador de energías limpias, donde también se desarrolla la eólica y la geotérmica. El sol llega la energía en forma de fotones, ingresa a los paneles solares. En los paneles solares se convierte esa energía solar en corriente directa, la cual se va colectando en paneles. El ángulo de inclinación que tienen estos paneles es 20 grados y ese ángulo fue calculado por los japoneses de manera de que se pudiera extraer la mayor cantidad de energía precisamente en la temporada seca o cuando hay más verano, que es cuando más energía necesitamos nosotros. Toda esa energía se lleva en forma de corriente directa a la sala de los acondicionadores de potencia. Ahí es donde se hace la conversión a energía en corriente alterna y luego se le aumenta la potencia, el voltaje, para que luego inyectarla a la red de distribución. En realidad nosotros esperábamos generar como 800 kilowatts acá, por la eficiencia de los paneles, por la condición en la que estamos, que es bastante nuboso. Sin embargo, hemos superado todas las expectativas porque siempre va bien, cuando está así despejado estamos en 900 algo, casi en el mega completo de generación. Entonces ese 1.2 gigawatts hora que se espera generar al año, consideramos que se va a superar. Tiene la ventaja de que puede contribuir a suplir la energía durante la época seca, porque precisamente genera cuando hay sol, y cuando hay más sol acá es precisamente en la temporada seca, cuando los ríos y nuestros embalses tienen menos agua, entonces contribuyen a la generación de electricidad en el país. La desventaja principal es que es intermitente, que es una energía que por sí sola no podría suplir la demanda completa de un pueblo, sino que necesita un complemento, necesita una fuente base que sea la que suministre la energía y ella puede complementar con una parte. En este caso, en plantas como esta, que es una planta a gran escala o a escala comercial más bien, es una planta que lo que puede hacer es complementar la generación base del país. Y precisamente en los momentos en que más lo necesita el país, que es precisamente donde hay picos de consumo de energía. Estamos viendo o analizando oportunidades que puedan aprovecharse para seguir incrementando la participación solar en la matriz eléctrica, porque tenemos un compromiso con el país de seguir innovando y seguir incorporando nuevas fuentes alternas y limpias al sistema de generación. Y ahora nos vinimos hasta las cercanías del Cerro Mogote, en Guayabo de Bagaces, para mostrarles cómo se produce la energía eólica que aprovecha precisamente este recurso, el viento. Está conformado el parque por 55 turbinas o aerogeneradores, cada una de 0.9 megas o 900 kilowatts. Todas suman la capacidad instalada de la planta, que es de 49.5 megas. Es equivalente a la generación de 245 gigawatt horas anuales, ¿verdad? La turbina opera de la siguiente forma: aprovecha la energía proveniente del aire, del viento, que en resumen es aire en movimiento. Cuando la turbina llega a cierta cantidad de revoluciones o giros del aspa por minuto, genera un efecto electromagnético en el transformador, en el generador.
En ese momento ya se genera, ya hay energía eléctrica propiamente, la cual es posteriormente transferida por medio de cables de potencia a un transformador. Eleva la potencia de generación de 400 voltios, que es el voltaje con el cual trabaja la turbina, a 34.500 voltios, se acopla al sistema eléctrico nacional por medio de un transformador. Ese transformador es un transformador elevador también, solo que en esta ocasión es de 34.500 voltios a 230.000 voltios, que es el voltaje que utilizamos o que tenemos en el sistema eléctrico nacional. Es energía limpia, se está utilizando un recurso que es renovable, el viento. Por ser una energía limpia no genera, digamos, contaminantes del tipo emisiones al aire, por ejemplo, como podría ser el equivalente a generar con plantas térmicas. Otra de las ventajas que tiene es que las turbinas prácticamente estarían aportando, digamos, energía en épocas en las cuales las plantas hidroeléctricas, por ejemplo, no pueden generar, en verano principalmente, porque debido precisamente a que los embalses están bajos, ¿verdad? Una de las desventajas que tienen, evidentemente, es que se depende de un recurso que es el viento, que es completamente impredecible, se puede decir, a pesar de que existen tendencias, digamos, de temporadas de viento alto y temporadas de viento bajo, es poco predecible, sinceramente. Ahora nos trasladamos hasta el proyecto geotérmico Miravalles para mostrarles más detalladamente cómo es el proceso de generación de energía geotérmica. Uno de los primeros procesos en la obtención de vapor es la perforación profunda de pozos geotérmicos. Esto es un pozo geotérmico. Los pozos geotérmicos tienen distintas profundidades que van desde 600 hasta 3 kilómetros de profundidad. Una vez que se le hacen los análisis y se determina si el pozo es productor, si encontraron zonas productoras de vapor, el departamento de diseño hace un diseño de todo el vaporducto. Esa tubería que se ve aquí, hacia el fondo, es la tubería de vaporducto, que es la que trasiega el vapor que se extrae del pozo hasta la casa de máquinas. Antes de llegar a la casa de máquinas hay un proceso, es donde se separa. El vapor, cuando se extrae del pozo, tiene presencia de aguas, tiene vapor y tiene agua. Algunos pozos tienen mucho contenido de vapor y menos contenido de agua. Entonces hay una estación separadora que es la que separa vapor y agua. Aquí hay 7 estaciones separadoras. El vapor entra a la estación separadora y en él se separa vapor y salmuera. El vapor se dirige a la planta de generación y la salmuera se dirige a una laguna de enfriamiento para ser reinyectado al campo. El pozo 10, que este es el caso del pozo 10, es el pozo capaz de generar o aportar a la planta 1 mega, 2 megas a la planta. El Centro de Producción Miravalles lo que hace es aprovechar el vapor procedente del campo geotérmico, converge por diversas tuberías hacia estos elementos que son los colectores de vapor. Una vez de acá, el vapor sigue su camino por medio de tuberías y se dirige a una etapa previa a la entrada de las turbinas, que es la parte del secado de vapor. El remanente de agua que se genera acá es dirigido hacia unas lagunas para posterior reinyección de nuevo al campo geotérmico. El vapor es dirigido por medio de tuberías hacia las turbinas, donde es turbinado para producir electricidad. Este que tenemos acá es un elemento muy importante y se llama el silenciador. Este elemento se encarga, en caso de que la turbina por alguna razón o la máquina se dispara, ese vapor tiene que aliviarse de alguna manera. Este elemento es el que se encarga de aliviar ese vapor, o sea, liberar la presión hacia la atmósfera. Bien, ahora vamos a conocer el interior de la casa de máquinas. Finalmente, aquí tenemos el conjunto
generador turbina de la unidad Miravalles 1. Por acá se encuentra el conjunto generador turbina de la unidad Miravalles 2. La capacidad de cada una de las unidades es de 55 megawatts cada una en Miravalles 1, Miravalles 2. La principal ventaja pues es un recurso nuestro, ¿no? Es un recurso que si es trabajado de una forma conveniente es sostenible con el tiempo. Después, desde el punto de vista de lo que es la calidad de la energía que se saca de acá, es una energía que contamina muy poco, ¿no? Después es estable a lo largo del año, no sufre variaciones de tipo estacional. Aquí es una producción estable a lo largo de todo el año, ¿no? Ustedes mismos ahora en estos días estuvieron aquí en el campo, aquí en Miravalles, y habrán podido constatar que la explotación de un recurso geotérmico no daña el medio ambiente. Es más, tal vez ustedes no lo notaron, pero muchos de los terrenos que ustedes visitaron cuando comenzamos a trabajar acá en la segunda mitad de los años 70 eran potreros, ¿no? Todo alrededor hay vegetación, ¿verdad? Si ustedes recorren esto buscando específicamente una zona en la cual la vegetación se esté secando, se ve afectada por el proceso de explotación, aquí en Miravalles no lo van a encontrar. Por lo tanto, no es que se haga un daño, ¿no? Es más, hay una gran conveniencia desde el punto de vista, si uno piensa que buena parte de la electricidad que producirá la geotermia servirá para sustituir la electricidad que produce las plantas térmicas, que esas sí contaminan bastante más, ¿verdad? El kilowatt hora proveniente de la planta geotérmica es el más barato después del hidroeléctrico. El problema con el geotérmico es que la mayor parte de las zonas que tienen características utilizables están dentro de parques nacionales. Así es que lo que hemos hecho hasta ahora es desarrollar Miravalles, que no es un parque nacional, trabajar en pailas al borde del Parque Nacional Rincón de la Vieja. El país tiene que tomar una decisión, ver qué es lo que quiere hacer. Si seguir construyendo plantas térmicas que contaminan más y que tienen un costo de producción mucho más alto, o si se puede pensar en coger áreas muy pequeñas del parque para producir geotérmica. Digamos, como presidente de APREFLOPAS, yo soy uno de los que aboga a favor de la geotermia. Ya las cuencas hidroeléctricas ya están agotadas, nuestros ríos han sentido el embate de las represas, y sabemos que ya no tenemos condiciones en este momento y que no las tendremos luego, dado todo lo que es el calentamiento global y todos los cambios climáticos que nos esperan, ¿verdad? La energía geotérmica se ha constituido como la alternativa ideal para solucionar la demanda energética para las próximas décadas por las amplias ventajas que presenta. En Costa Rica, desde la década de los 70, se iniciaron investigaciones en geotermia en la zona de Guanacaste, como una forma de buscar fuentes alternativas y dejar la dependencia de los derivados del petróleo. A pesar de que existe un potencial para más de 850 megawatts, actualmente solo se aprovecha alrededor de un 20% de la capacidad instalada, ya que la mayoría de las fuentes se encuentran en parques nacionales o zonas protegidas, donde la ley de parques nacionales impide su explotación. El mayor potencial se encuentra en las cordilleras de Guanacaste y Volcánica Central. En la actualidad se discute un proyecto de ley para el aprovechamiento de energía geotérmica en el área de conservación Guanacaste, que estaría permitiendo la explotación de energía geotérmica en el volcán Rincón de la Vieja. Se está trabajando para obtener una modificación de lo que son los límites del Parque Nacional Rincón de la Vieja para segregar una parte muy pequeña, es como un 8% del área total del parque. Y de ahí, si esto funcionara, pues ahí podríamos comenzar a trabajar. El ICE y el Ministerio del Ambiente nos ha pedido que le demos especial trámite al 17680, que tiene que ver con el aprovechamiento en el Parque Nacional Rincón de la Vieja. Así que la intención es que además solo el ICE, no el sector privado. Esto quiero dejarlo bien claro. Y ahí lo que se está planteando es ver si se puede plantear un proyecto donde se modifiquen los límites del parque para excluir el área donde se podría hacer un proyecto de geotermia, agregando al parque otras áreas
de igual o mayor valor ecológico, donde haya que las pague el ICE, donde haya igual especies que proteger, de manera que el parque no salga diezmado, ni que se reduzca su área, ni los fines para los que fue creado, y que se pueda, sacando un área del parque, si los estudios técnicos demuestran que esto es viable, que se pueda en esa área hacer un proyecto de geotermia únicamente por parte del ICE y con estrictas normas de protección ambiental. Se tiene que tener muchísima claridad del sitio exacto donde se quiere hacer este aprovechamiento sostenible. Una vez definido ese sitio, los técnicos del área de conservación Guanacaste han solicitado también un apoyo directo como una especie de estudio de prefactibilidad. También sucede en los procesos de explotación geotérmica, poder determinar de alguna manera cómo podemos compensar esa representatividad o la biodiversidad representada en ese sitio, digamos en otro sitio que pueda agregarse al Parque Nacional, o bien determinando si el impacto que se podría generar puede ser un impacto que puede ser compensado de alguna manera. Además, por este servicio ambiental que el parque le va a brindar al país, estamos de acuerdo en que reciba una remuneración económica. Esto también es importante, es decir, insisto, le quitamos un pedacito del jardín, pero se lo devolvemos haciéndole el patio más grande, con características similares. Y además el parque recibirá una retribución en dinero. Estamos discutiendo los mecanismos, estamos viendo 3 posibles mecanismos. En los próximos días espero yo que lleguemos a un acuerdo y ese es el último punto de acuerdo que nos falta. Aunque la idea general hay acuerdo, es un tema delicado y el diablo está en los detalles, ¿no? Estamos viendo el detalle de la redacción para lograr un acuerdo entre el ICE y el movimiento ambientalista. Todavía hay diferencias sobre el alcance de los estudios técnicos que se tienen que hacer, hasta dónde tienen que ir esos estudios. Nosotros creemos que tiene que hacerlos una parte independiente, por ejemplo, las universidades públicas, que presten su conocimiento para hacer un estudio técnico que sea imparcial, que no sea a favor del ICE ni a favor de un lado ni del otro. Debemos tener la conciencia de que la geotermia es quizás una de las alternativas de menor impacto. Si se realiza, ¿cómo se debe realizar? Y entonces creemos que oponernos de buenas a primeras no es una posición razonable. Todavía nos falta mucho más que saber sobre realmente lo que trata la ley en el sentido práctico, ¿verdad? Porque el papel aguanta lo que le pongan, pero en principio yo diría que la geotermia para nosotros desde el punto de vista de conservación sería uno de los recursos de menor impacto si se hace con la tecnología apropiada. Una de las ventajas de un proyecto geotérmico es que el área segregada no se devastaría, no se destrozaría, no se explotaría intensivamente, sino que el ICE usaría una parte que puede ser incluso un 20% y el resto del área no se tocaría o se podría reforestar. Entonces también queremos que quede la garantía de que el área segregada, lo que el ICE no utilice, se va a reforestar y se va a destinar o al régimen forestal o a algún otro mecanismo de conservación que pueda ser compatible con el área de amortiguamiento del parque. Son algunos de los puntos sobre los que todavía no hay una redacción definitiva. Pero también la vemos como la puerta que expone nuestras áreas protegidas a un sinnúmero de presiones que tiene sobre las mismas. Entonces, lógicamente, la vemos con mucho recelo. Muchas de las buenas intenciones que hemos visto en algunas propuestas de ley terminan siendo portillos abiertos para algunos que quieren sacar provecho, digamos, de las áreas protegidas. Yo esperaría entonces que durante noviembre sigamos en el proceso de negociación entre las diferentes fracciones y probablemente si el proyecto es convocado en diciembre, yo diría que muy tarde en enero habríamos dictaminado el proyecto y pasaría a plenario, donde continúa la discusión y donde todavía se puede modificar. Yo sí espero, como les dijo el diputado Alfonso Pérez, yo sí espero que en lo que queda del mes de noviembre y en el mes de diciembre podamos ponernos de acuerdo sobre esos detalles, que no son cosas menores, y si ese acuerdo llega a existir, sí sería viable votar el proyecto a principios del próximo año. Creo que sería un tema histórico en la vida costarricense, tanto desde el punto de vista de la conservación como desde el punto de vista del aprovisionamiento de energía.
Para nadie es un secreto que necesitamos fuentes renovables y fuentes que generen menos contaminación. Desde un Ministerio de Ambiente, donde tenemos que tener una visión integral, tenemos que buscar la forma de lograr esos dos objetivos, con una responsabilidad muy importante de también cumplir con el artículo 50, creo que ambas, en este caso, de garantizar un ambiente sano y de asegurar que las funciones de conservación puedan seguirse cumpliendo. Esperemos que prevalezca la razón y que estos proyectos se puedan construir, porque es que el país no tiene otras alternativas, ¿no? Si no se pueden construir esos proyectos, lo único que le queda al país, porque el ICE no va a permitir que haya racionamiento de energía, ¿no? Y la única forma, si no se construyen estos grandes proyectos, es seguir instalando plantas térmicas, ¿no? Que, como les decía anteriormente, no solo contaminan mucho, sino que tienen costos de producción de electricidad muy altos. Está claro que el cambio climático obliga a la búsqueda de otras alternativas que eviten la dependencia de la tradicional energía hidroeléctrica, que implica un mayor impacto ambiental y una dependencia de las condiciones climáticas, y también a evitar el uso de la energía térmica producida con petróleo. La geotermia parece ser una buena alternativa y se espera que en un futuro el aporte de la energía solar, eólica y biomasa sea mayor. Mientras tanto, ahorrar energía es una buena forma de agradecerle a la naturaleza los recursos que nos ofrece, los cuales finalmente son prestados.